Hola, hoy vamos a hablar de la interrelación entre la macro y la microeconomía y su influencia en las políticas públicas. Mi nombre es Richard Porras y soy maestrante de planificación global de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Bienvenidos. En el diario vivir, las personas oímos y hablamos con conceptos como el mercado, los impuestos, inflación, desempleo, políticas de gobierno y un sinfín de términos que en ocasiones no comprendemos desde la teoría, pero sí desde lo práctico, desde la realidad que percibimos. El propósito de esta disertación es hacer un breve recuento de los principales conceptos de la micro y de la macroeconomía y cómo estos a su vez se interrelacionan con el desarrollo de las actividades diarias que viven los ciudadanos, llamado mercado. Para poder empezar, vamos a ver qué es la microeconomía y cuáles son sus elementos. Seguidamente, veremos el concepto de macroeconomía y cómo desde el Estado influye el mercado interno y externo para de esta forma comprender con más claridad la interrelación de estos conceptos y la vida diaria de los ciudadanos y su desarrollo como nación. La microeconomía es la parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como lo son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como su interrelación en los mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. El actuar de estos elementos se mide a través de las siguientes herramientas. La demanda se define como la cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir. El significado de demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precio de mercado, bien sea por un consumidor específico o por el conjunto total de consumidores de un determinado lugar, a fin de satisfacer sus necesidades y deseos. La demanda varía en función de 5 elementos que son el precio de los bienes y servicios, que es inversamente proporcional a la demanda. El segundo es la oferta, que es la disposición de bienes y servicios expresada en la existencia de la empresa que ofrece el servicio y en qué cantidad. En tercer lugar, tenemos el lugar, espacio físico o virtual donde estos bienes son ofrecidos. El cuarto es la capacidad de pago del demandante y finalmente tenemos los deseos y las necesidades. La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta en un lugar determinado y a un precio dado, bien por el interés del oferente o por la determinación pura de la economía. Los precios no tienen por qué ser iguales para cada tipo de producto e incluso en un mismo producto, dos oferentes diferentes pueden decidir poner un precio diferente a un mismo producto. En cualquier sistema económico, ya sea de economía planificada o de libre mercado, la oferta juega un papel fundamental en la determinación del precio, ya que es la interacción de esta con la demanda en ese momento la que podrá trasladar al precio la cuantificación y valoración de los productos y servicios a las necesidades de los demandantes. En la función de oferta se pueden incluir factores como la tecnología, los precios de los insumos, el estado de la economía, entre otros. Mediante la misma se puede explicar cómo los competidores de una misma industria deciden cuánto producir. Como podemos observar en la gráfica, la ecuación debe reflejar la relación positiva entre la cantidad ofertada y el precio del producto. Esto debido a que los vendedores estarán dispuestos a llevar más stock al mercado si les pagaran más por su bien o servicio y viceversa. A esto se le conoce como la ley de la oferta. La función refleja la disposición a vender de la empresa, más no la cantidad final que se terminará trazando en el equilibrio del mercado.
Un incremento de los costos de producción implica que la curva de la oferta se desplaza más hacia la izquierda. Lo anterior quería decir que está aumentando el precio mínimo aceptado por la empresa a cambio de su producto. La estructura del mercado también es conocida como la forma del mercado. Describe el estado de un mercado con respecto a los oferentes y los demandantes del mismo. Las formas principales del mercado son: competencia perfecta, en la cual el mercado consiste en un número muy grande de firmas produciendo un producto homogéneo y un número muy grande de personas demandando ese producto. La competencia monopolística, un mercado donde hay una gran cantidad de firmas independientes que tienen una porción pequeña de la cuota de mercado. El oligopolio, en el cual un mercado es dominado por un número pequeño de firmas que poseen más del 40% de la cuota del mercado. Oligopsonio, un mercado dominado por muchos vendedores y pocos compradores. El monopolio es donde hay solamente un abastecedor de un producto o de un servicio. Y finalmente tenemos el monopsonio, que es cuando solamente hay un comprador en un mercado. Es importante resaltar que la forma de competencia imperfecta es absolutamente idéntica a las condiciones de mercado realistas, donde algunos competidores monopolistas, oligopolistas o duopolistas monopolísticos existen y dominan las condiciones de mercado. Cuando una economía no logra alcanzar por sí misma o libremente el equilibrio de mercado para un bien o servicio, se genera en ella una pérdida de eficiencia económica. Una economía no alcanza el libre equilibrio cuando existe fijación de precios por parte de los monopolios. En estos casos es cuando el Estado interviene para tratar de restablecer el equilibrio del mercado. Una forma de enfrentar los monopolios es permitir que los productos similares sean traídos desde el exterior, introduciendo de esta manera un competidor al mercado y facilitando la inclusión en este. Por ejemplo, disminuyendo o eliminando los aranceles que éste deba pagar al entrar al mercado. Otra de las formas en las que el gobierno interviene es fijando precios máximos de venta a esos mismos productos que han sido monopolizados. Siendo de esta manera, con ello se busca que el monopolizador pierda interés al no poder lucrarse de manera desmedida y buscando así invertir su capital en otro sector. La macroeconomía se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía durante el análisis de las variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. En contraposición, la microeconomía estudia el comportamiento económico de los agentes individuales como consumidores, empresas, trabajadores e inversores. Para poder dimensionar y conocer en detalle lo que sucede en un país, los gobiernos tienen lo que se denomina la contabilidad nacional, la cual es un sistema contable que permite medir y analizar los fenómenos económicos fundamentales, como la producción, la distribución y la utilización del ingreso, la financiación y la acumulación de riqueza. Siendo esta medida oficial del ingreso y del gasto de la economía de un país, permite presentar en forma contable y detallada las interrelaciones entre las diferentes actividades y grupos económicos. A partir de ellas se realiza el análisis económico para la toma de decisiones y la formulación de políticas económicas. Para hablar de política fiscal, debemos empezar por definir lo que es el Producto Interno Bruto, el cual se define como el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes en un país. El PIB es importante porque el crecimiento económico es una cadena cíclica, es decir, todo lo que producen las empresas es consumido por los ciudadanos.
Esto representa más ingresos y mejores utilidades para las compañías, lo que se traduce en capital para contratar personal, que en otras palabras termina beneficiando a los consumidores, dependiendo de esta manera cómo se comporte el PIB. De igual manera, el Producto Interno Bruto indica a las empresas extranjeras que están interesadas en poner sus negocios en el país cuán saludable es una economía, logrando con ello traer capitales extranjeros y de esta manera fortalecer la economía nacional. Por otro lado, la oferta agregada establece la relación entre el conjunto de bienes y de servicios que el conjunto que se analiza está dispuesto a vender a un precio determinado. Dado que los precios son rígidos en el corto plazo y flexibles en el largo plazo, la oferta agregada depende del horizonte temporal en que se maneja. La demanda agregada es la relación entre la cantidad de producción demandada y el nivel de precios agregados. De este modo, esta variable describe la cantidad de bienes que un conjunto de población está dispuesto a comprar a un nivel de precio determinado. Lo que algunos análisis económicos demuestran es que para una situación dada de producción y de precios, el comportamiento de los factores de los que depende la oferta agregada y la demanda agregada tiende a evolucionar hasta que se produce una situación de equilibrio. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante las variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Mediante las variaciones introducidas por la intervención del Estado, el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y por consiguiente influir en la producción y el empleo, dado un nivel de precios. Por otra parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. Los objetivos que persigue la política fiscal son los siguientes. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En el largo plazo, incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructuras, entre otros, y del ingreso por medio de incentivos al ahorro. Simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta, además de un punto importante que es la política fiscal, que debe ser la clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal, puede clasificarse como expansiva, contractiva o neutral. La política fiscal expansiva se lleva a cabo en situaciones de decrecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. Para la aplicación de la política fiscal expansiva se tienen 5 vías. La primera, una reducción de los impuestos, consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. Segundo, un aumento en los gastos del gobierno, desplazando al alza el gasto agregado. Tercero, los estímulos a la inversión privada a través de las bonificaciones o exenciones fiscales. La finalidad es provocar aumentos en la demanda agregada. Los incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes y finalmente podríamos incluir el dinero helicóptero. Este dinero helicóptero es un concepto de introducir grandes cantidades de dinero a la economía de manera relativamente organizada, tal que no vaya a producir una hiperinflación, pero en cantidad suficiente tal que permita la reactivación económica, tal y como han hecho muchos países para poder afrontar la reactivación económica después de la pandemia del COVID-19. La política fiscal contractiva, por su parte, se da cuando una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria la aplicación de una política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. De esta manera se aumentarían los impuestos, se reduciría el gasto público y se
actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Finalmente, la tercera opción sería la postura neutral. En este caso, la política fiscal se basa en el equilibrio al equiparar el nivel del gasto público con el de los. La política monetaria se refiere al conjunto de decisiones que las autoridades monetarias adoptan con el fin de buscar la estabilidad del valor del dinero y evitar los desequilibrios permanentes en las balanzas de pagos y ejercer influencia sobre las tasas de interés y la inflación. Es una medida complementaria de la política fiscal. Las medidas que puede adoptar dicha autoridad afectan la oferta monetaria, la cual se define como el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país en un momento determinado. Esta corresponde, en su forma más simple, al efectivo que se encuentra en el poder del público y a los depósitos en cuentas corrientes de la banca, los cuales son transferibles por medio de cheques. La oferta monetaria tiene una fuerte influencia sobre aspectos como la inflación y la desaceleración de la economía, entre otros. Ahora bien, la política monetaria puede ser de dos tipos. Puede ser expansiva, que tiene como objetivo hacer que circule más dinero en el país, y también puede ser restrictiva, la cual tiene como objetivo sacar ese dinero de circulación del mercado. Las herramientas de las que se valen los bancos centrales para poder lograr estos objetivos pueden ser las tasas de intereses, las cuales las aumentan para incentivar el ahorro o disminuyéndolas para incentivar el consumo. Los volúmenes de crédito que se ofrecen a la gente y a los productores, el encaje bancario, el cual lo pueden aumentar para reducir el dinero en circulación o reducirlo para lograr un efecto contrario. También está la emisión de dinero y el movimiento internacional de capitales, entre otros. La política monetaria está estrechamente ligada con la política cambiaria para garantizar el adecuado control de la cantidad de dinero en circulación y a la política fiscal cuando la autoridad monetaria debe otorgar créditos al sector fiscal o financiarle su déficit presupuestario. La política cambiaria es un conjunto de medidas, instrumentos y decisiones aplicadas por el Banco Central y el gobierno a fin de regular el valor de cambio de la moneda nacional con respecto a otras divisas. El tipo de cambio es el precio por el que se vende o se compra una divisa a fin de lograr el control de las diferentes variables que afectan tanto el valor de la moneda como la economía mixta. Una de las herramientas que tiene el gobierno para controlar la devaluación o la revaluación de la moneda, simple y llanamente, es comprando o vendiendo dólares. Otra herramienta de la política monetaria es incrementar las reservas internacionales, que puede ser en divisas o en oro, a fin de reducir la vulnerabilidad de la divisa y mejorar las condiciones de crédito externo, lo que permitirá conseguir financiamiento a menores tasas de interés o por lo menos garantizar ese financiamiento cuando se necesite. La revaluación de la moneda consiste en que ésta se fortalece frente a otra moneda base, por ejemplo el dólar, y por consiguiente un dólar, al revaluarse, la moneda, en este caso el peso, se pagarán menos pesos por cada dólar. Y la devaluación es el efecto exactamente al contrario. Las consecuencias por la revaluación de la moneda pueden ser negativas o positivas, depende del punto de vista donde se observe y del sector de la economía al que se pertenezca. Pero en general, la revalorización de la moneda supone una mejora en la productividad de un país, lo que de por sí es positivo. Pero hay casos en los que la revaluación no se debe a una mejora de la competitividad o de la economía, sino a situaciones coyunturales, sobre todo de tipo externo. Las políticas de empleo están encaminadas a apoyar a los generadores de empleo, como lo pueden ser las empresas. De esta manera, mientras las empresas puedan mantener en pleno funcionamiento, habrá generación de empleo. De otra parte, el salario que devenga un trabajador sí puede ser influenciado por su salario, el cual normalmente es establecido por el salario mínimo. Este salario mínimo es decretado a través de una ley establecida oficialmente para un determinado periodo laboral.
El salario mínimo en términos reales es susceptible al valor de la moneda y a la inflación, debido a que durante las devaluaciones monetarias el trabajador pierde poder adquisitivo, de la misma forma que ocurre con los periodos inflacionarios. Muchas veces los aumentos en el salario mínimo buscan restablecer el mismo poder adquisitivo que existía antes de la devaluación o del periodo inflacionario. En los países desarrollados, la dinámica del mercado laboral permite que se trate de retener a los buenos trabajadores con salarios más atractivos. Sin embargo, en los países latinos especialmente, los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades completas de sus ciudadanos, llevándolos en una espiral que deprime su capacidad adquisitiva. La política comercial es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollarán las relaciones económicas entre las empresas o individuos locales y los agentes del extranjero. En otras palabras, la política comercial engloba todo el marco legal al que están sujetas las importaciones y las exportaciones. No cabe duda que el comercio internacional tiene un gran impacto en el crecimiento económico de los países. Esto tomando en cuenta que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones es uno de los componentes del Producto Interno Bruto. Las políticas de comercio exterior pueden ser de tipo restrictivo, las cuales buscan aumentar el coste de la importación. Con ello, por ejemplo, pueden buscar proteger la economía local. Estas barreras pueden ser de tipo arancelario, que son impuestos sobre las importaciones. También pueden ser no arancelarias, que buscan, por ejemplo, proteger la flora y la fauna del país. La política comercial también puede ser de apertura. En este tipo de política se haría el efecto contrario del ya mencionado, es decir, eliminar las barreras para el ingreso de nuevos productos. Este tipo de política se hace a través de acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras y finalmente mercado común, como por ejemplo la Comunidad Europea. El ciclo económico es el conjunto de regulaciones que determinan las oscilaciones recurrentes de la economía en las que una fase de expansión va seguida de otra de contracción y seguida a su vez por otra de expansión y así sucesivamente. En las diferentes fases de la economía, el gobierno buscará intervenir el mercado con el fin último de lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Como hemos podido observar, nadie es ajeno al ciclo económico y este a su vez es de suma importancia, pues a través de él el gobierno puede ir ajustando los diferentes indicadores económicos con el fin de mantener estable la economía del país. Por ello es de suma importancia que las personas comprendan cómo la macroeconomía influye en cómo se gana la vida. Cuando se tome conciencia de ello, los pueblos comenzarán a ejercer una verdadera ciudadanía exigiendo a sus gobernantes políticas de calidad que realmente favorezcan a los ciudadanos y no al interés de unos pocos sectores de la economía. Asimismo, se podrá entender que los llamados subsidios no son más que una forma de ayudar, sino mejor de mantener la economía funcionando, pero que el precio que se paga por estos llamados subsidios es bastante alto. Muchas gracias por su atención.